como humanos. Hermanos, el perdón nace de Dios. Para introducir a este tema, cuando se da consejería, en mi caso, cuando yo doy consejería a los jóvenes, yo le pregunto, ¿estás seguro que tu novio te ama? Y me dicen, sí. ¿Tú amas a tu novio? Sí. Pero él conoce de Dios y me dicen, no. Y yo le digo, entonces, ¿por qué es imposible que esa persona te ame? Me dice, ¿por qué? Si me demuestra con actos, con regalos, cómo me trata. Digo, es imposible, porque es imposible dar algo de que uno no tiene. ¿Cómo yo voy a dar algo de lo que no tengo? ¿Cómo yo voy a dar dinero si no tengo dinero? ¿Cómo una persona puede dar amor si no tiene en su vida la fuente del amor? Porque Dios es amor. Si no tenemos amor, no tenemos a Dios en nuestro corazón, no podemos dar amor. Asimismo es el perdón. Si no hemos recibido el perdón de Dios, ese perdón divino, para nosotros también no tenemos la capacidad ni la actitud para perdonar a nuestros semejantes. Primero debemos recibir el perdón para tener la capacidad y la actitud para perdonar. En todo caso, si no tenemos ese perdón en nuestras vidas, va a aplicar yo perdono, pero nunca olvido. Pero el perdón de Dios es un perdón maravilloso y que lo aplicamos en Isaías 43, 25, es el que leímos. Si ustedes ya lo tienen listo, me ayudan leyéndolo. ¿Quién me dice amén? ¿Quién va a leer? ¿O lo leo yo? Vamos. Esta es una metodología para que no se me duerma. Excelente. Yo soy el que borro tus rebeliones por amores de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Exactamente. Esa es una de las cualidades del perdón de Dios. Es una diferencia del perdón humano con el perdón de Dios. En otra versión dice, pero yo soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de tus rebeldías. Hermanos, todo lo que te aleja del perdón es de la oscuridad. Todo lo que te dice, no perdones, no me merezco el perdón. Todo lo que tiene el corazón rebelde, todo el que tiene el corazón egoísta, todo el que no pide disculpas, todo el que dice, me trata como yo trato como me tratan a mí, eso te separa de Dios. Porque Dios quiere que nosotros seamos luz. Nuestro deber es ser luz. No es que sea luz la otra persona. Nuestro deber es perdonar. ¿Ok? Todo lo que te aleja del perdón de Dios es de la oscuridad. Pero todo aquel que te hace recibir el perdón de Dios es divino. Y es una de las cualidades que el perdón de Dios es que Él te perdona y se olvida de todos tus pecados. Absolutamente de todo. Una de las cualidades es esa. Y para continuar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Pongámonos sobre nuestros pies. Oremos. Padre Celestial Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te dejo mi país en tus manos. Que se haga tu voluntad, Señor, y nosotros, como tu pueblo, oraremos para que al presidente le dé sabiduría necesaria para guiar a tu pueblo, Señor. Padre, perdona a este pueblo. Padre, sánalo. Padre, levanta líderes. Levanta tu iglesia para que este pueblo también sea sanado. Señor, en esta mañana te pido por cada una de estas personas que si en algún momento, si en este momento han venido con alguna dolencia, sánalo.
Si ha venido con alguna necesidad, susténtalo. Si ha venido con algún rencor en su corazón, libéralo. Señor, te pido por tu pueblo, que tú seas quien lo sustente, que tú seas quien lo perdone, que tú seas su guía, su fuerza, su rey. Padre Santo, también te pido por mi vida, que esta predicación no sea dada por mi palabra, sino sea dada por la tuya, Padre. Que el Espíritu Santo me guíe en este momento y que tu palabra no llegue vacía a ninguno de nosotros. Te lo dejo en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Como le mencionaba anteriormente, una de las diferencias del perdón humano con el perdón divino es que Dios perdona y olvida tus pecados. En cambio, el perdón humano, dice la frase, perdono, pero no olvido. ¿Ok? Eso es una de las cualidades del perdón de Dios. ¿Ok? Otra de las cualidades del perdón de Dios o el perdón divino es que es generoso. Lo encontramos en Salmos 103, versículo 3. Salmos 103. ¿Encontraron? Ok, ayúdenme leyendo, por favor. Dios, el 3, ¿verdad? Ujú. Dios me perdonó todo el mal que he hecho y me devolvió ¿Se devolvió? la salud. Correcto. Como le digo, el perdón de Dios no solamente es un perdón que olvida, también es un perdón generoso. Aparte de que te perdona los pecados, también sana tu vida. También sana tu vida espiritual. Y lo más hermoso del perdón de Dios es que Él perdona todos los pecados. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano ha nivelado los pecados. Que el que borracho peca más que el mentiroso. Es una mentira del diablo. Que el que tiene adicciones peca más que el infiel. Eso es una mentira. Para Dios el pecado es el mismo. ¿Están conmigo? Para Dios el pecado es el mismo. Y aún así, si el pecado nadie lo sabe, es mucho más peligroso. Porque el pecado oculto es muy difícil que esté la ayuda ahí presente. La mentira, la infidelidad, el robo, la adicción, es mucho más difícil que encuentres personas que te ayuden. Pero para Dios no pone nivel. Dios perdona el pecado que lo hiciste anteriormente, que lo hiciste hoy y que lo vas a hacer. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos ir con libre albedrío a pecar con todo el mundo. Esto quiere decir que cuando recibimos el perdón, también recibimos un regalo muy maravilloso, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te permite discernir entre el bien y el mal. Te permite escoger el camino de Dios. Te permite entender la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos el perdón, recibimos ese regalo maravilloso que es el Espíritu Santo y la sanación. Vamos, 2 cualidades del perdón de Dios. Primero, el perdón. ¿Están conmigo? ¿Cuál es la primera cualidad del perdón de Dios? Vamos. Va a tomar lección como el hermano Washington. Bueno, la primera cualidad del perdón de Dios es que el perdón divino es un perdón divino, es que Dios perdona y olvida. ¿Ya? El segundo es que el perdón de Dios es un perdón generoso. ¿Ok? Ahorita están conmigo. ¿Cuál es el primero? ¿Ok? ¿Y el segundo? Exacto. Entonces, la diferencia entre el perdón de Dios y del ser humano es que nosotros no olvidamos, pero Dios se olvida. Segundo, que nuestro perdón no es generoso. Me acuerdo que mi esposa siempre reta a mi hija y dice, es la última vez
Es la última vez. Y ya, se te acabaron las oportunidades. En cambio, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y peor, y más bonito es que sana tu vida espiritual. Vamos a leer en Isaías 55:7. Tenemos Isaías 55:7. ¿Quién me va a ayudar? Vamos, esas mujeres valientes, exacto, vamos. ¿Qué dice? Dice la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro. Amén. Amén. El cual será amplio en perdonar. Amén. Es un perdón generoso. En otra versión dice: arrepiéntanse, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. No importa su pasado, no importa su presente, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Él tiene compasión para cada uno de nosotros. Él solamente nos pide que cambiemos la manera de pensar y cambiemos nuestra mala conducta. Y Él, le aseguro, que va a perdonar con generosidad. Hermanos, la primera es que Dios perdona y olvida. La segunda es que Dios perdona con generosidad. Y la tercera es que Dios hace un perdón extensivo. Y esto es maravilloso para las personas que ya tienen nietos. ¿Por qué es extensivo? Como le decía anteriormente, el Señor, cuando nosotros recibimos el perdón del Señor, nosotros en ese momento ya tenemos la capacidad de dar perdón. Si no tenemos el perdón del Señor, no tenemos aún la capacidad de perdonar. Simplemente va a ser un perdón emocional, pero no vamos a olvidar. Por ahí decían que cuando realmente perdonas, la herida que tienes en tu piel ya no duele. Pero si perdonas y tocas tu herida y todavía duele, eso no es perdón. El perdón es cuando ya no duele la herida. El perdón de Dios es extensivo. ¿Por qué es extensivo? Porque cuando recibimos el perdón, nosotros podemos invitar a otras personas que reciban el perdón de Dios. Nosotros tenemos la obligación de perdonar a los que nos ofenden. Y no lo digo yo, lo dice, ¿quién se sabe el Padre Nuestro? A ver, ¿quién se sabe el Padre Nuestro? Es la oración ejemplar, la oración de ejemplo. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro, tu nombre, en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hasta ahí quedemos. Yo sé que se la saben todas. Esa parte, perdona como nosotros, es algo extensivo. Primero dice que Él perdona nuestros pecados para nosotros perdonar a los que nos ofenden. Nosotros no podemos perdonar a alguien si no recibimos primero el perdón de Dios. Como le digo, no es que lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y nos enseña en la oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros venimos a Dios, Él nos llena de misericordia, y cuando nos sentimos perdonados, ahí es cuando estamos preparados para perdonar. Hermanos, ¿qué pasa si nuestros pecados no son perdonados? O podemos llevar 100 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, y todavía nosotros no tenemos la valentía de confesar nuestro pecado. A veces nosotros tenemos pecados mascotas
pecados ocultos, prioridades que no son Dios. Hoy, hermanos, Dios nos enseña por medio de la palabra hasta dónde te puede llevar el pecado. Y vamos a ver el ejemplo de David. ¿Tienen en sus Biblias? Veamos el Salmo 32, 3. Salmos 32, 3. ¿Ok? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Qué dice Salmos 32, 3? Las calles me crecieron en sus huesos en mi gemir todo el día. Sigamos. Pero, Porque de día y de noche se agravó sobre mí mi mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. sigamos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, ni confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Para los jóvenes y los adultos que quieren una nueva versión más actualizada, es la traducción de lenguaje actual, donde yo he sacado este contexto. Y escuche bien lo que dice. Mientras no te confesé mi pecado, mientras no confesamos nuestros pecados, la fuerza se me fueron acabando de tanto llorar. Hermanos, cuando no confesamos nuestro pecado, viene un sufrimiento emocional en nuestras vidas. David, que era conocido como, ¿cómo que era conocido? El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él pensando que ocultando su pecado no iba a pasar nada. Él dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerzas. No sé, hermanos, si en algún momento en sus corazones han pasado por un rencor que le hace difícil perdonar y aceptar. Y al final terminan quitándole la paz a sus vidas. No dejan ver con ojos de amor a la persona que te ofendiste, te ofendieron. No te dejan seguir en paz porque te aturde y te carcome tu cuerpo, tu alma. En el versículo dice, me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculto mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Enseñanzas de David. Mientras nos negamos, ponemos como excusa las circunstancias. A veces nosotros nos negamos a recibir el perdón y ponemos excusa a las circunstancias. Que después, que el trabajo, que la lluvia, que la enfermedad, que la necesidad económica, que él no se merece el perdón, que mi familia no me respeta, que no me honran mis hijos. Siempre ponemos una excusa en nuestras vidas para no recibir el perdón de Dios y cargamos con esa culpa. Hermanos, la disciplina es muy importante en nuestras vidas. Y aquí le voy a hacer una ilustración. Imaginémonos que nosotros solamente pecamos una vez al día. Porque hay pecado por comisión y hay pecado por omisión. ¿Quién visita a las personas en la cárcel? Nadie. Y Dios nos manda a visitar a las personas en la cárcel. Entonces, ahí llevamos un pecado. Dios no dice cuando sea tiempo fácil, anda, no. Dice, anda a visitar la cárcel.
Ahora, quitemos ese pecado ya por los tiempos difíciles. A los enfermos. ¿Quién visita a los enfermos? ¿Quién va a los hospitales a visitar a los enfermos? Hace la mano, el valiente. Nadie. Un pecado. Digamos, un pecado llevamos diario porque no lo hacemos. Digamos, si es un pecado diario y cada pecado pesa una librita. En un año llevamos 365 libras bajo nuestra espalda. Y algún momento ya no vamos a poder soportarlos. ¿Ok? Ese peso del pecado ya no vamos a poder soportarlo. Y ahí es donde, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Se debilita, llora, se deprime, le cae ansiedad. Ya no puede con el peso del pecado. Pero viene el dolor de tanto, pero solamente con un pecadito. Nosotros pecamos diarios muchísimas veces. Pero ¿qué hizo Dios en la cruz? Cuando dijo en la una, que vamos a tener el viernes, la Semana Santa, están invitados por si acaso, en la cruz el Señor dijo, consumado es. La deuda está cancelada del pesar. ¿Qué pasa? Que el Señor cogió todo el pecado del mundo, se lo puso sobre su espalda y cuando Él murió, lo lanzó hacia el fondo del mar. Y está perdonado el pecado de cada uno de nosotros. ¿Se merece un aplauso al Señor o no? El Señor hizo por amor, por misericordia, por amor a cada uno de nosotros. El Señor perdona tu pecado del pasado, del presente y del futuro. El Señor quita toda la culpa. El Señor da paz. El Señor pasa todo sobre todo entendimiento. El problema no está en Él. El problema está en el ser humano. Hermanos, en Miqueas 7, versículos 18 y 19, encontramos otra verdad. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. No me acordaba que ya teníamos proyector. 18 y 19. Yo sé que es difícil encontrarlo, ¿eh? Miqueas 7, versículos 18 y 19. ¿Ok? ¿Quién nos puede ayudar leyendo? Amén. Prácticamente en el resumen de los resúmenes dice ahí que Él perdona nuestros pecados y ahora toda culpa desapareció. Estamos invitados, hermanos, a perdonar. Estamos invitados a no guardar rencor. Muchas veces nosotros nos desgastamos en lo que dice la gente sobre nosotros. Muchas veces nos desgastamos en querer que nos traten bien, pero la dirección de nosotros es que nosotros debemos ser agradecidos con Dios, no con el ser humano. El ser humano se equivoca. Nosotros estamos dispuestos a hacer luz, a perdonar, a dar la otra mejilla. No que esa persona me perdone a mí, sino que Dios haga un perdón divino en otra persona. Y si alguien nos quiere hacer daño a nosotros con maldad, ¿de quién es la justicia? De Dios, no de nosotros.
Y Dios nos ama tanto que es capaz de hacer que nosotros veamos la justicia que hace en Él. Nosotros, nuestro deber es pedir misericordia hacia Él. Porque una persona que se mete con un hijo de Dios, hermano, que Dios tenga misericordia. Exacto, nadie se mete con sus pequeños. Hermanos, cuando recibimos el perdón de Dios, Dios nos traslada del reino de la oscuridad al reino de los cielos. Hermanos, si nosotros recibimos el perdón de Dios, en este momento, si pasa algo en este país, nosotros ya tenemos preparado un lugar en el cielo. Amén. Nada, absolutamente nada aquí en la tierra, ni un ser humano, ni un rey, ni un presidente tiene el poder de separarnos del amor de Dios. Porque si nos queman las Biblias, nos vamos a aprender de memoria la Biblia. Nadie nos va a quitar el amor de Dios en nuestras vidas. Y aquí me recuerda, ya que hablamos de nación, me recuerda del pueblo de Nínive y Jonás. Y aquí les voy a tomar una lección para terminar. ¿Qué saben ustedes que han estado en los profesora de escuela dominical? ¿Qué saben del pueblo de Nínive y de Jonás? ¿Qué saben de Jonás? Dios le enviaba a Jonás que vaya a predicar a Nínive. A ver. Sí, Dios lo veía a Jonás que dicho a él que fuera a predicar al pueblo de Nínive, pero Jonás no hacía caso a eso. Dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Él trató entonces de huir y de irse por otro lado, se fue una barca, pero igual esa barca hubo una tormenta grande en la cual todos perecían. Entonces, eso yo decía, ¿qué está pasando? Porque siempre andamos viajando y no nos pasa esto, algo está pasando aquí. Entonces, Jonás iba escondido ahí, entonces la barca se fue hacia un lado y vino un pez grande que Dios nos envió. Entonces, ese pez grande lo tragó a Jonás y estuvo 3 días ahí y él orando porque la verdad estaba arrepentido de lo que Dios le había enviado a hacer y él no hizo caso. Le quito el micrófono porque después nos va a tener oportunidad otra persona. Ya se sabe toda la historia. ¿Alguien más podría aumentar del pueblo de Nínive y Jonás? El pueblo de Nínive históricamente se conoce que es un pueblo totalmente perverso. ¿Como Ecuador? ¿Ya? Nínive era un pueblo perdido. ¿Qué más saben? Por acá vamos. Mujeres. ¿Qué más saben del pueblo de Nínive y de Jonás? Que por eso el Señor envió a Jonás para que salvara ese pueblo, porque dice su palabra, el que solamente clamara como dice, bueno, no me recuerdo, pero si tan solo mi pueblo se arrepintiera, y a eso lo llamó Jonás, para que él predicara las buenas nuevas de su pueblo. Bueno, le voy a corregir algo ya mismo. ¿Algo por acá, profesora de escuela dominical? Mayrita, yo sé que tú me estás mirando porque quieres hablar. Bueno, Nínive era un pueblo rebelde que, había prostitución, alcoholismo, cosas que están pasando realmente en nuestro país. Y Jonás tenía en su corazón que por qué Dios quería perdonar a Nínive si era tan rebelde. Entonces, él prefirió huir y no llevar el mensaje. Ok, por acá, mire que le están ganando por acá. ¿Aquí? ¿Usted? ¿Nínive? ¿Algo más que tenga que comentar? ¿No? Sí, ahí sí. Bueno, por lo que he escuchado y porque también he leído, pues, era un pueblo rebelde y Dios le ordenó a Jonás para que vaya y predique, pero él por el temor a su integridad, pues, no obedeció y trató de huir. Y sabemos que de la presencia de Dios, pues, no podemos huir. Y ya sabemos el resto, qué fue lo que le pasó por haber desobedecido a Dios. Bueno, ¿alguien más? Así no continuamos. Yo sé que están ansiosos en agotar. Además de aquello, Nínive era un pueblo grande, porque dice que Jonás tenía que pasar 3 días prácticamente de un lado al otro caminando para predicar. Ok. Bueno, vamos a hacer algo rápido porque ya me he pasado un poquito del tiempo. Pero ¿qué pasó? Así como lo dijeron ustedes. Jonás fue mandado por Dios a Nínive. ¿Ok? Pero ¿qué pasó ahí?
Jonás fue mandado a Dios, pero no a dar un mensaje de misericordia. No es que dice, ¿saben qué? Arrepiéntense y su pueblo sea perdonado. No. Jonás fue a condenar a ese pueblo. Era algo que dijo que en 4 días Nínive iba a ser destruido. ¿Qué pasaría si aquí el hermano Cecilio viene y dice, en 4 días Jipijapa será destruido? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Lo linchan, ¿sí? Lo dicen que es mentiroso, que es un loco, lo tratan mal, lo señalan por su edad, lo apedrean. Pero fue todo lo contrario que pasó al niño. ¿Qué pasó con el pueblo? Escuchó y aplicó su palabra. ¿Qué pasa con Jipijapa? ¿Qué pasa con las iglesias de Jipijapa? ¿Qué pasa con el pueblo católico de Jipijapa? Con el pueblo cristiano de Jipijapa. Solo llegamos a escuchar, pero no aplicamos. Hermanos, si la iglesia de Jipijapa no solamente se dedicara a escuchar, se dedicara también a aplicar como la ciudad de Nínive, no tuviéramos 60, 70 personas aquí. Por lo menos tuviéramos el 10% de la población de Jipijapa salva. Porque la vida cristiana no solamente significa ser oidores, sino también se aplica en ser hacedores de la palabra de Dios. Y eso fue una característica del pueblo de Nínive. Llegó Jonás y le dice que este pueblo va a ser destruido en 4 días. Y el pueblo no se puso a criticar. El pueblo escuchó y comenzó a aplicar la palabra. Ellos oyeron y creyeron. Reconocieron su condición de arrepentimiento. Nosotros a veces solo escuchamos y no reconocemos. Es difícil que nosotros aceptemos nuestros pecados. Es difícil que a mí me digan que yo soy un mentiroso, que soy un borracho, que soy un delincuente, que trato mal a mi esposa. Es difícil que tú le digas a tu esposa que necesito que Dios te sirva. O a tu hijo que necesito que Dios necesita que te sirva. O a tus nietos. Es difícil, porque ellos van a sacar la excusa de que están estudiando, de que no tienen tiempo, de que no están preparados, de que más despuesito. Siempre van a sacar alguna excusa. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Nínive? Escuchó e hizo lo que tenía que hacer. Pero ya Dios había decidido destruir esa ciudad. En 4 días, si no se en 4 días iba a destruir esa ciudad. El pueblo de Nínive no solamente escuchó, sino hicieron la palabra de Dios parte de ella. El mensaje de Jonás no era un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de Jonás era un mensaje de sentencia. Como le decía la hermana, no es que Jonás fue a decir, si tú aceptas a Cristo sanará tu tierra, no. En 4 días será destruido esta ciudad. Pero ¿qué pasa si llega alguien a decirle a usted, hermano, yo quiero que usted se vuelva a Dios? Yo quiero que usted deje abandonado su pecado y se dedique su tiempo al Señor. Muchos de nosotros nos vamos a ofender. O cuando tú le dices a un infiel, hermano, deja la infidelidad a un lado, ama a tu esposa, honra a tu esposa, ¿usted cree que el infiel va a aceptar ese pecado? Aparte de ofenderse, va a ofender al hermano que lo va a reprender. Lo trata mal, le ve hasta el mínimo pecado. Le dice, ¿qué me viene a hablar a mí de infidelidad si yo lo conozco cuando era de 20, 25 años? Borracho con 5 mujeres.
¿Qué le vas a decir? ¿Qué me vas a decir tú de que no tomes si yo te he visto tomando? ¿Qué me vas a hablar de perdón si tú le golpeas a tu mujer? Un pecador es difícil que acepte su pecado. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Nínive? Aceptó su condición y se fue a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿cuál es su condición en este momento? ¿En qué condición está su vida? ¿En qué condición está su trabajo? ¿En qué condición está su matrimonio? ¿En qué condición está su liderazgo? ¿En qué condición está su bien servir al Señor? Pregúnteselo usted, ¿qué estoy haciendo para Dios? Decía un hermano el miércoles en estudio bíblico que nosotros estamos acostumbrados a pedir, Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, libera de maldad a mi familia, Señor, dame un trabajo, susténtame el alimento. Pero ¿qué estamos dando para Dios? Es ahora entregar completamente su vida al Señor, porque Él perdona cualquier tipo de pecado. Hermanos, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Qué pasa? El rey que estaba gobernando Nínive, ¿quién era? ¿Cristiano? ¿Adoraba a Dios? ¿No? Era idólatra, era pagano. Y aún así él reconoció su pecado. ¿Y qué le dijo al pueblo? Oren en todo el tiempo. Quizás el Señor se arrepienta de destruir la ciudad. Quizás. Pero Dios es bueno. Siempre está dispuesto a perdonarnos. Quizás Dios se arrepienta y ya no elimina a nuestro pueblo. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por ese momento tan difícil en sus vidas? Que no saben qué hacer, no saben qué actuar, que no saben qué hacer con sus hijos, no saben qué hacer con las deudas que tienen. Y de repente llega una persona que nunca ustedes lo han esperado y le dice, Dios te ama. A mí una vez una persona me dijo, pero usted es cristiano. ¿Por qué se angustia tanto por un trabajo? Si Dios le va a dar en el tiempo que Dios quiera, en su voluntad. Y esa persona nunca en su vida había escuchado al Señor. Pero me lo dijo a mí. Dios es bueno. Y escoge a cualquier persona para saber que Dios lo ama. Y no le des la espalda. Recíbalo con amor a esa persona. Hermanos y hermanas, en ese tiempo el Señor tocó el corazón del rey pagano de Nínive. Mandó a su pueblo a que orara en cada momento y le pida a Dios perdón. Y adivinen qué hizo Dios. ¿Destruyó la ciudad? Las intenciones de Dios no es destruir su vida. Las intenciones de Dios es darle paz a su vida. Y todo lo que le quite la paz es de la oscuridad. Todo lo que le da tranquilidad a su vida es divino. Amén. Hermanos, nosotros nunca, absolutamente nunca en la vida debemos dejar de orar. Una persona que se dice ser cristiano y no ora es incompleta. Una persona que dice ser cristiano y no ora con su familia, ¿qué pasa ahí? Y eso me toca a mí en mi corazón. Una persona que dice ser cristiano y no comparte la palabra de Dios en familia, ¿qué pasa ahí? Una persona que dice ser cristiana y pone prioridad a otras cosas
y no la buena disciplina del Señor, pues, ¿qué pasa? Una persona que dice ser cristiana y no le da un buen ejemplo a sus hijos de amor a Cristo, ¿qué pasa ahí? Yo le decía una vez a una de mis hermanas, no permitas que circunstancias pequeñas alejen de Dios. ¿Cuáles son circunstancias pequeñas? Está lloviendo. No voy a la iglesia porque está lloviendo. Qué fácil dejar a Dios por una lluvia. Y entonces, ¿qué aprenden los chicuelos? ¿Qué aprenden los chicuelos? Que si puedo dejar a Dios por una lluvia. Sí. Hermanos, Dios se merece todo en nuestras vidas. Y nunca dejen de orar. Hermanos, todo lo que nos aleja de Dios debemos desecharlo. Y Dios nos promete liberarnos del pecado y perdonarnos, así como lo hizo con Nínive. Amén. Amén. Que Dios bendiga el Ecuador y que Dios los bendiga a ustedes. Amén. Amén.